call is now being recorded. Listo. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un gusto estar esta tarde con ustedes compartiendo un tema de alta importancia para la maestría en marketing estratégico y alta gerencia, y sobre todo para el curso de gestión del talento humano. El grupo número 6 está conformado por los siguientes compañeros. Por favor. David Estuardo de León Esteban, él es licenciado en arquitectura. Jani Albano León Hernández, él es licenciado en administración de empresas. El licenciado Rodrigo Abraham Andrade Jacobs, él es licenciado en mercadotecnia, y su servidora Mirta Cedema García Bamaca, licenciada en ciencias políticas. Este es el grupo número 6 y comenzamos con nuestra exposición. Compañeros, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy, como grupo, tenemos a bien presentarles la parte número 6 del libro Gestión del Talento Humano de Hidalberto Chavinato, donde abarcaremos temas como lo es el desarrollo humano, el aprendizaje y el cambio, como introducción al capítulo 13, el cual aborda el tema de capacitación, y el capítulo 14, el cual toca temas como lo es el desarrollo de talentos, el desarrollo de equipos y el desarrollo organizacional. Objetivos de aprendizaje. Al concluir la presentación, las personas serán capaces de 1. Identificar la importancia del proceso de desarrollo. 2. Sintetizar el proceso de capacitación y sus etapas principales. 3. Establecer los cambios que genera la capacitación en la organización. 4. Precisar cómo se programará la capacitación. 5. Comprender las reestructuraciones enfocadas en el cambio y la innovación. 6. Describir las etapas de cambio organizacional. Y 7. Establecer métodos para el desarrollo de talentos, equipos y organizaciones. Iniciemos. ¿Qué es el proceso de desarrollo? Creo que muchos creemos que son conocimientos, habilidades y destrezas las cuales nos hacen más eficaces. Pero en realidad son todas aquellas actitudes, soluciones, ideas, conceptos que modifican todo nuestro conocimiento y nuestros hábitos. El proceso de desarrollo consta de 4 estratos fundamentales, lo cual es la capacitación, el desarrollo de talentos, el desarrollo de equipos y el desarrollo organizacional. Cuando hablamos de capacitación y desarrollo de talentos, nos enfocamos en un aprendizaje puramente individual. El desarrollo de equipos es un aprendizaje colectivo, y el desarrollo organizacional es toda aquella innovación que crean los talentos y los equipos. También cuenta con 2 enfoques. El enfoque tradicional ya queda obsoleto debido a las siguientes características. Es un modelo causal, es un esquema aleatorio, tiene una actitud reactiva, tiene una visión a corto plazo, está sustentado en la imposición, es estable, es conservacionista, es permanente y definitivo. Debido a esas características, muchas organizaciones han optado por cambiarse al modelo moderno debido a que cumple con las exigencias de un mundo globalizado. Las características de este es un modelo planificado, es un esquema intencional, tiene una actitud proactiva, tiene una visión a largo plazo, está sustentado en el consenso, es inestable y siempre está sujeto a cambios. La innovación y la creatividad son sus pilares fundamentales. Es provisional y cambiante, debido a que si fuera estático quedaría obsoleto en un lapso de tiempo corto. El aprendizaje. Al hablar de aprendizaje debemos enfocarnos también en lo que es comportamiento humano, el cual proviene de 2 componentes estrechamente relacionados, lo cual es la herencia y el aprendizaje. La herencia son todas aquellas características biológicas, fisiológicas, psicológicas y físicas, las cuales adaptamos de nuestros padres. Y el aprendizaje son todas aquellas experiencias, vivencias, las cuales adquirimos del mundo real y del ambiente en el cual nos rodeamos. Entonces, el aprendizaje consiste en un cambio de actitud o de comportamiento como consecuencia de una experiencia. Consta de 3 etapas. Está la motivación por aprender. Es cuando la persona se da cuenta de que sus acciones y actitudes no la están llevando a los objetivos deseados. También está la experiencia de aprendizaje, cuando la persona prueba, experimenta y cambia actitudes de alguna forma. Está la adquisición de comportamientos eficaces.
Es cuando la persona sabe qué hacer, sabe cómo hacerlo, sabe dónde hacerlo y sabe por qué hacerlo para ser más eficaz. También existen tres teorías. Lo que es el conductivismo son factores externos como premios o sensaciones los cuales condicionan el comportamiento de la persona. También está el cognitivismo, es cuando se crea conocimiento a través de una experiencia. Y está el constructivismo, es cuando se va creando conocimiento a través de la experiencia, pero con actitudes cognitivas. Después del aprendizaje, se crean dos fenómenos fundamentales y fascinantes, los cuales la creatividad e innovación, los cuales son utilizados por muchas organizaciones, personas o grupos para no quedarse en el atraso o ser obsoletos en un tiempo corto. Teorías del aprendizaje. Según Kolb, a la hora de aprender ponemos en juego cuatro teorías diferentes, lo que es la capacidad de experimentación concreta, la capacidad de observación reflexiva, la capacidad de conceptualización abstracta y la capacidad de experimentación activa. En palabras propias, es primero tener una experiencia, luego reflexionar sobre la experiencia, seguido tenemos que aprender de lo que nos dejó la experiencia y por último, aplicar lo que aprendimos en esa experiencia. Los niveles de aprendizaje. Mientras más subimos en estos niveles, mayor es su fijación en nuestro comportamiento. Esto quiere decir que el aprendizaje social es todo lo que enseñamos a otros y todo lo que hacemos. Es básicamente lo que mejor podemos hacer y lo que más hacemos y es lo que más marca nuestro comportamiento en nuestro actuar diario. Luego está el aprendizaje adaptativo. Es todo lo que discutimos con otras personas, todas aquellas conversaciones, intercambio de ideas. Esto influye en cierta parte de nuestro comportamiento en un 70%. Está el aprendizaje activo. Es el 60% de lo que observamos, relatamos y repetimos. También está el aprendizaje pasivo, que es el que menos condiciona nuestro comportamiento y es lo que escuchamos, leemos o miramos. Desarrollo y cambio. Al hablar de cambio significa estar en una situación y pasar a la otra. Implica ruptura, transformación, perturbación e interrupción. Debido al ambiente dinámico en el cual nos encontramos, es necesario que las organizaciones y grupos y personas tengan la capacidad de adaptarse rápidamente al cambio para mantenerse siempre en constante evolución. Según Kohlberg, creó un modelo de 3 etapas, lo cual aplica a personas, grupos y organizaciones. Primero inicia con el descongelamiento, cuando las viejas ideas y prácticas son derretidas, abandonadas y despreciadas. Luego viene el cambio. Las nuevas ideas y prácticas son ejercitadas y aprendidas. Y por último, recongelamiento, cuando las nuevas ideas y prácticas son incorporadas definitivamente al comportamiento. También creó el concepto de campo psicológico del estado de equilibrio. Esto nos dice que si nos encontramos en una situación y las fuerzas positivas tienen apoyo y sostén y son mayores a las negativas, la tentativa de cambio tiene éxito. Y esto nos sitúa en una posición nueva. En contraparte, si las fuerzas negativas son mayores a las positivas, debido a que estas tienen oposición o resistencia, la tentativa de cambio fracasa y nos pone en la misma situación en la cual estábamos antes. Para abordar más del tema de capacitación, de desarrollo de talentos, de desarrollo de grupos y desarrollo organizacional, digo con nuestros compañeros David y Abraham, los cuales abordarán a fondo estos temas. Muy buenas tardes. Iniciamos con lo que es el capítulo 13 que abarca la capacitación. Siguiente, por favor. Dentro de la información o dentro de la capacitación o de las organizaciones, se tiene que tener algo en cuenta, que siempre de, el principal patrimonio de las organizaciones son las personas. Entonces, qué es lo que hace esto? O sea, el capital humano siempre está compuesto por personas y estas son las que van a hacer que, o sea, que todo funcione. Y esto va desde el obrero más pequeño, por decirlo así, desde una persona que trabaja en cosas pequeñas, como el que hace la limpieza, hasta el principal ejecutivo. Siempre son personas las que hacen esto. Entonces, este asunto se ha convertido
vital para que el éxito de un negocio suceda, ¿no? Actualmente las organizaciones se deben preparar continuamente para que los desafíos y las innovaciones eh, se den en competencia, porque para tener éxito las organizaciones deben de tener personas, pero las personas deben de tener ciertas competencias para que puedan ser ágiles, para que puedan ser emprendedoras, para que puedas estar dispuestas y para poder dispuestas a correr riesgos también, ¿verdad? Entonces, una pregunta al aire. ¿Por qué las personas hacen que las cosas sucedan? Porque hasta cierto punto las personas realmente somos las que trabajamos, somos las que hacemos que la organización camine. Entonces, por eso es de que ellos decimos que las organizaciones más exitosas invierten sumas considerables en su principal patrimonio, las personas. Ahora una pregunta, ¿cómo consideran que se puede invertir en una persona? Si decimos que la persona es el principal patrimonio, ¿cómo podremos nosotros invertir en una persona? ¿Cuál es la forma para poder invertir? Eh, y es que para estas organizaciones exitosas la capacitación no es un gasto, sino una inversión. Entonces, podemos decir que la mejor forma de poder invertir en una persona es capacitándola. Esa es una inversión, no es un gasto. Muchas de las empresas que tienen éxito es porque saben invertir en su personal. Pero, ¿qué es una capacitación? ¿Alguno de ustedes me podría mencionar qué creen que es capacitación? Si alguien por ahí quiere apoyarme, ¿qué considera que es una capacitación dentro de una organización? ¿Alguien que desea apoyarme? Podría ser mejorar las capacidades de alguna persona en ciertas para desarrollar mejor el Gracias. trabajo o cierta labor. Para mejorar cierta labor. Ajá. Gracias. Vi que alguien más estaba platicando ahí o hablando. Ay, perdón, es darle herramientas y técnicas a los trabajadores respecto a un área específica para desarrollar más habilidades y que desempeñen mejor su trabajo. Correcto, muchas gracias. Sí, así es. Podemos decir que la capacitación es un medio que desarrolla las competencias de las personas para que éstas puedan ser más productivas, creativas e innovadoras a efecto de que contribuya mejor a los objetivos organizacionales. Y cada vez, escuchen esto, para mejorar los objetivos organizacionales, pero aparte de mejorar los objetivos organizacionales, para que esta persona cada vez sea más valiosa. Esa es una forma esa es la capacitación. Tiene que existir un ganar-ganar. La persona se tiene que considerar más valiosa a ella misma, así que la empresa tiene que ganar o llegar a sus objetivos principales. Entonces, las personas por medio de la capacitación y del desarrollo asimilan información, aprenden habilidades, desarrollan actitudes y comportamientos diferentes, y todo esto se elabora por conceptos abstractos, pero sobre todo construyen competencias individuales. Esto nos ayuda. Normalmente el ser humano siempre trata de ser muy competitivo. Entonces, a la hora, no sé si han escuchado eso, un chiste que antes todos querían ser tontos, ¿va? Antes el que era nerd era molestaba, es que aquel es el todo. Ahora, en este tiempo, la persona que no se da a entender como que es inteligente o que es bueno para algo, es el malo, ¿va? Nadie quiere estar con él. Pues esas competencias ahora, en este tiempo, se han llegado a dar donde de verdad las competencias entre personas, entre compañeros de trabajo, se tienen que dar para que ellas mismas generen valor para sí mismos y en ese momento le dan valor a la empresa para poder llegar a cumplir su principal objetivo. Entonces, existen como ciertos tipos de cambios de comportamiento que se dan derivados a la capacitación, orientados de distintas formas. Por ejemplo, está la primera, que es la de transmitir información. Esta aumenta el conocimiento de las personas, es lo que yo les comentaba. Ahorita todas las personas quieren aumentar siempre su conocimiento y esto nos ayuda a que ellos
puedan transmitir información. El desarrollo de habilidades. Esta mejora sus habilidades y sus destrezas. La capacitación nos mejora a nosotros en ese sentido. También nuestro desarrollo de actitudes desarrolla o modifica nuestros comportamientos. Siempre tiene que ser para mejorar, digamos, no puede modificar nuestros comportamientos para mal, digamos, las capacitaciones siempre tienen que dar el plus. Y la número 4 sería el desarrollo de conceptos, o sea, es elevar el nivel de abstracción de las personas para poder mejorarse a sí mismas y construir competencias. Esto de generar competencias individuales es lo que les comentaba, siempre las personas que son, por eso lo dicen, son competentes, siempre llegan a tener ese plus, ese adicional para poder sentirse valiosas dentro de una organización. Por lo tanto, la capacitación no se debe considerar como una simple cuestión de realizar un curso y de proporcionar información, porque va mucho más lejos que proporcionar información. Significa alcanzar el nivel de desempeño que la organización desea por medio del desarrollo continuo de las personas que trabajan en esa organización. Siempre tenemos que ver un desarrollo continuo. El aprendizaje, la capacitación nunca es un estancamiento. Siempre tiene que existir el desarrollo continuo para mejorar a las personas, ¿va? Pero para lograr esto es preciso crear y desarrollar una cultura interna favorable para el aprendizaje y comprometida con los cambios organizacionales. O sea, ya estamos hablando que ahorita también tenemos que tener cambios organizacionales. O sea, una empresa nunca tiene que estar estancada, porque siempre tenemos que tener esos cambios para que podamos crecer, para que la empresa crezca. Entonces, la capacitación es un proceso clínico que nos va a dar, que nos va a apoyar en estos cambios. Es un proceso cíclico y continuo que transita por 4 etapas. Siguiente, por favor. Em, que nos da como nos da como 4 etapas. Las etapas es un proceso cíclico porque estas tienen que siempre estar en comunicación. Las 4 siempre tiene que estar uno avanzando. Em, la primera es la detención de necesidades de la capacitación. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros necesitamos encontrar eh, la detención de algo, ¿va? ¿Por qué necesitamos la capacitación? El diseño del programa de capacitación, la ejecución del programa de la capacitación y la evaluación de los resultados de capacitación. Esto los vamos a ver más detallados. Siguiente, por favor. Entonces, estamos que... regresemos, perdón, regresemos. Estamos que la primera es el diagnóstico, es encontrar o consiste en realizar un inventario de las necesidades o de las carencias que tenemos para que la capacitación se pueda dar y poder ser atendidas o satisfechas. Las necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras. Dentro de estas podemos encontrar varios análisis. Podemos tener que en el diagnóstico tenemos que tener un análisis organizacional, tenemos que tener un análisis de los recursos humanos, tenemos que tener también un análisis de la estructura de los puestos o de los roles de las personas que están, y tenemos que tener un mapa de las competencias. Como se los comento, esto siempre es importante saber que sí tenemos personas que están compitiendo con otras personas, y tenemos que hacer un análisis de la capacitación. Esto es el número 1, digamos, es el diagnóstico. El número 2, podríamos hablar que es el diseño del programa. O sea, ya encontramos, ya analizamos por qué necesitamos la capacitación, entonces ahora nos toca realizar el diseño de este programa. Esto implica preparar el proyecto o programa de capacitación para entender las necesidades y diagnosticarlas. ¿Quién necesita una capacitación? ¿Cómo capacitar? ¿En qué capacitar? ¿Quién capacitará? ¿O dónde estará? ¿Dónde será la necesaria la capacitación? Y también tenemos que saber cuándo capacitar. Y por último, tenemos que saber para qué capacitar. Todo esto va en relación a la organización o a la empresa que nosotros estemos manejando. Luego de tener ya diseñado nuestro programa, nosotros nos pasamos al punto número 3, que es la ejecución del programa. Durante la ejecución del programa, esto significa que hay que dirigir el programa de la capacitación. Tenemos que realizar capacitaciones según el puesto.
Se recuerdan que hace poco los compañeros nos mencionaban que nosotros teníamos que evaluar y teníamos que tomar en cuenta muchos ítems o muchas variables para poder darle el puesto a una persona, para que esta persona sea adecuada para un puesto. Pero de igual forma, nosotros tenemos que capacitar a esta persona específicamente para su puesto, para lo que él va a trabajar. Y nosotros para eso también les tenemos que dar técnicas en la clase, digamos, en el momento de la capacitación, nosotros tenemos que darle esas técnicas necesarias para que ellos lo puedan realizar de mejor forma. También tenemos que hacer capacitaciones fuera de la empresa. ¿A qué se refiere esto? Que no solo nosotros tenemos que encerrarnos dentro de nuestra empresa, sino siempre tenemos que ver el entorno que está en el que vivimos, digamos, porque siempre hay cambios y como se los digo, las empresas no son estáticas, las empresas siempre tienen que estar moviéndose continuamente, entonces siempre tenemos que ver cómo está el entorno para nosotros generar o ejecutar nuestra capacitación según esté el entorno dentro y fuera de nuestra empresa. Por último, tenemos la evaluación de los resultados. En esta consiste en revisar los resultados que generó la capacitación. Cuánto tuvimos de costo, calidad, servicio, rapidez, resultado final, influencia de los demás para el proceso de la gestión del talento humano. Para poder tener una capacitación, nosotros tendríamos que tener, siguiente por favor, tendríamos que tener, tenemos varias herramientas, digamos que dentro de esto está la tecnología de la capacitación, porque ya que la influencia de la tecnología de la información en los métodos de capacitación reduce costos operacionales. Las nuevas técnicas de capacitación están en procesos de desplazar a las tradicionales. Ahora, si se dan cuenta, podemos capacitar a través de Internet, a través de Zoom, de muchas técnicas que podemos tener. Dentro de la tecnología de la capacitación tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, los recursos audiovisuales. Si nosotros vamos a hacer una capacitación virtual, tenemos que ver que las personas estén adecuadas, tengan el equipo necesario para que el proceso sí se llegue a dar, para que la información sí se les llegue a tener ellos completa, digamos. Esos serían recursos audiovisuales, también podemos hacerla en teleconferencia, podemos tener comunicación electrónica, puede también haber capacitaciones por correo electrónico o tecnología de multimedia y capacitaciones a la distancia, que es lo que mayormente se puede dar, pero tenemos que tratar la manera de nosotros ver, como les digo, nuestro entorno para ver cuál es la mejor opción. Ahorita con el tema de la pandemia, pues casi que la mayoría tuvo que adaptarse a la capacitación a la distancia, digamos, pero hay procesos o hay capacitaciones que sí realmente no se pueden, y ahí es donde nosotros tenemos que ver el entorno en el que estamos para poder realizar la capacitación. Siguiente. Dentro de, dentro de la capacitación tenemos técnicas. Estas existen varias técnicas de capacitación que debemos saber para poderlas utilizar, por ejemplo, ¿va? Existen técnicas de lecturas, instrucciones programadas. Estas instrucciones programadas es cuando nosotros mandamos, eh, por decir, un PowerPoint o no sé, un test virtual donde ya está todo predestinado para que estas personas vayan contestando. Si no terminan la evaluación o si no continúan con la evaluación, que los que trabajan en CMI creo que la han realizado, necesitan leer ciertas cosas y tener ciertos requisitos para poder avanzar en la siguiente etapa, digamos. Tienen que ir respondiendo. Si no responden correctamente, no los deja avanzar. Esto es una técnica, por decirlo así, de una instrucción programada. La capacitación en clase o fuera de clase, la capacitación por computadora o la e-learning, perdón. Esta se refiere más a los paquetes de computadora, que serían Zoom o todos los paquetes de computadora, que estas son las que están ahora en la vanguardia, por decirlo así, son las que más se están utilizando ahorita para la capacitación. Siguiente, por favor. Ya sabiendo nosotros que tenemos 4 procesos, ya sabemos que tenemos que diagnosticar nuestra capacitación, que tenemos que programar o planificar nuestra capacitación, la tenemos que ejecutar. Recuerdan que en la ejecución son las técnicas o las tácticas que tenemos para realizar nuestra capacitación. La última era la evaluación del programa de capacitación.
Esta podríamos decir que es la más importante del proceso de la capacitación, del proceso que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué es la más importante? Ya que esta es la que nos va a dar el resultado si realmente nosotros hicimos o no una buena capacitación. Entonces, es necesario saber si la capacitación alcanzó sus objetivos. La etapa final es la evaluación para conocer su eficacia, es decir, para saber si realmente satisfizo las necesidades de la organización. Debido a que la capacitación representa un costo de inversión, recuerden que es un costo, siempre va a tener costo, pero es una inversión. O sea, las más grandes empresas, y está comprobado, las empresas más exitosas invierten en su talento humano. Y estas, y estas tienen un costo porque incluyen materiales, tiempo del instructor, pérdida de producción mientras están durante la capacitación, y estas no desempeñan su trabajo, digamos, eso tiene un costo. Entonces se requiere que esa inversión produzca un rendimiento razonable. Entonces, ahí sí que tenemos que lo primordial es evaluar si el programa satisfizo para las cuales fue diseñado. Entonces, las principales mediciones para evaluar la capacitación deben ser el costo, cuál ha sido el monto que se invirtió en el programa, la calidad, en qué medida cumplió las expectativas, el servicio, si satisfizo o no las necesidades de los participantes, y la rapidez, se debe saber en qué medida se ajustó a los nuevos desafíos que se presentaron, digamos, y los resultados, qué resultados tuvimos en el producto. Entonces, podemos decir que si las respuestas a estas preguntas son positivas, del costo, que tuvimos buen costo, buena calidad, servicio, rapidez y buenos resultados, entonces podemos decir que el programa, la capacitación fue un éxito. Pero si estas fueran negativas, el programa no habrá alcanzado sus objetivos, y ahí sí que su esfuerzo sería inútil y no tendría efecto. Tendríamos un costo, pero no un beneficio. Entonces ahí estaríamos entrando a pérdida. Por eso es de que los procesos se tienen que llevar, tenemos que diagnosticar bien qué es lo que necesitamos para poder planificarlo correctamente. Saber, y también debemos saber cuál es nuestro impacto de la capacitación. Nosotros, cuando estemos haciendo la planificación de una capacitación, tenemos que tener claro el objetivo. Y al finalizar, tenemos que saber en qué medida nosotros pudimos haber alcanzado ese objetivo. Según una fuente en el libro nos proporciona que hay 5 niveles de capacitación. Siguiente, por favor. 5 niveles de la evaluación de la capacitación. Esta habla de 5 niveles, digamos. Podríamos hablar de menor a mayor, si se dan cuenta, tenemos los números al revés, porque dice que el rendimiento de la inversión. ¿A qué se refiere esto? Es, es que si el programa produjo beneficios para la empresa y los resultados compensan ampliamente a los costos. Esa es de menor a mayor, esa es la principal que nosotros debemos entregar. Pero aquí está como número 5, pero está hasta arriba porque es la más importante. Sin embargo, nosotros necesitamos de que la número 1, la reacción de aprendiz, digamos que la reacción del aprendiz es el programa de capacitación provoca satisfacción y mejora en la actitud del aprendiz. O sea que el aprendiz tiene que sentirse que mejoró y que sí aprendió y que se predispone para futuras acciones planificadas y nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes. ¿Qué quiere decir? De que lo primero es, necesitamos saber que el aprendiz sí se va a predisponer y sí le gustó la capacitación, sí logró aprender lo que necesita. Para poder pasar al número 2, al aprendizaje. Sería el programa de capacitación provoca cambios en el conocimiento, las habilidades y las actitudes del aprendiz y mejora sus competencias personales. Si él en la primera reaccionó bien y aprendió en la 2, por decirlo así, él va a poder mejorar sus competencias personales. Entonces él se va a sentir una persona más valiosa. Al sentirse él una persona más valiosa y aprender lo que está haciendo, vamos a llegar a la etapa 3, al desempeño, que en el programa de capacitación provoca cambios en el comportamiento del aprendiz en el trabajo. Hay una transferencia de lo aprendido al lugar de trabajo y de la actividad del aprendiz.
Entonces, recordemos, tenemos que ver que el aprendiz esté contento con la capacitación, que haya aprendido bastante y que lo pueda desempeñar en su área de trabajo. Ese es el nivel que nosotros necesitamos para poder pasar al nivel 4, que es el resultado. Es el programa de capacitación, tiene impacto en los negocios y en la empresa y agrega valor a la organización y al cliente y el mercado. O sea, el reto no solo tiene que darle resultados al aprendiz, no le tiene que dar resultados a la organización, al cliente y al mercado. O sea, tenemos que llegar hasta ese punto para decir que tuvimos una buena capacitación. Y llegamos a la número 5, que es la que les digo que es la más importante, que es el rendimiento de la inversión. El rendimiento de la inversión es el programa de la capacitación que produce beneficios para la empresa y sus resultados compensan ampliamente el costo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nuestra capacitación fue un éxito, podemos hacer la pregunta, ¿va? ¿En qué medida alcanzó nuestro objetivo? ¿En qué medida se alcanzó el objetivo principal? Si nosotros logramos hacer que el aprendiz se sintiera contento, lograr aprender, pudiera aplicarlo en su área de trabajo, nos haya dado resultados al subirnos el nivel de mercado y aparte de eso, ese costo nos da un beneficio mayor, quiere decir de que nuestra capacitación es la adecuada. Quiere decir de que nosotros logramos hacer un buen programa de capacitación. Muchas gracias. Gracias, compañero. Ahora, tal vez para seguir un poco y hacer un poquito más dinámica esta situación, vamos a hacer unas preguntas, pero voy a requerir que las preguntas sean respondidas no por persona individual, sino por grupos. Y entonces, para esa situación, voy a proponer al grupo número 4 que me responda cuáles son las capacitaciones que se pueden o en qué se pueden basar las capacitaciones. Son dos respuestas. Tienen, después de que le pregunte al siguiente grupo. Para el grupo número 1, ¿cuál es el proceso de las capacitaciones? Para el grupo número 4, no, para el grupo número 2, sería cuáles son las técnicas de capacitación. También son 3 técnicas que se pueden utilizar según lo que expuso el compañero. No sé si el primer grupo que mencioné ya tiene las respuestas. ¿Alguien del primer grupo que mencioné? Número 3. El grupo número 2. Las técnicas son lecturas, instrucción programada, capacitación en clase, capacitación en computadora y la otra es e-learning. Muy bien, compañera. Sí ha puesto atención. ¿Los demás grupos? Al parecer no. En el grupo número 1, sobre la capacitación, el primer paso es diagnosticar las necesidades de capacitación, después realizar el plan de capacitación en el que se deben de definir los objetivos, elaborar presupuesto, definir el contenido. También debemos definir los medios y recursos, la duración, los participantes y también diseñar una evaluación para ver si la capacitación fue funcional. Correcto, compañera Adriana, muchísimas gracias. ¿Y el último grupo? No, bueno, pues las capacitaciones se pueden basar generalmente en 2 situaciones. En puestos, en cuestión de cuántas
digamos, los puestos gerenciales, secretariales, etcétera, etcétera, y las competencias, qué competencias tiene cada una de las agrupaciones que están dentro de nuestra empresa. Esas serían las respuestas y gracias compañeros por participar. Seguimos con el siguiente compañero, por favor. Muy buenas, les voy a presentar desarrollo de talento, equipo y organizaciones y una parte del capítulo 7. Para comenzar, tengo que aclarar que todo esto que está siendo expuesto ante ustedes viene formulado o se viene generando de años atrás, cuando la industria era generada por un concepto de estabilidad. Si ustedes han podido darse cuenta, a veces los abuelos o los mismos papás ven la opción de quedarse en un trabajo, pero no el de irse moviendo o de saltar de puesto, sino que el simple hecho de entrar a una empresa generaba el beneficio de crecimiento interno a base de esfuerzo y que las personas se identificaran y se quedaran con la empresa en sus hábitos. Aquí viene el tema que es de los nuevos tiempos. Hace años se generaron, como les decía, estas estructuras y esquemas organizacionales con este concepto de estabilidad laboral y pensaban que el trabajador iba a durar para siempre. Una idea que en ese entonces y por las formas que se manejaban en esas décadas era perfecta y no necesitaba mejorarse, ya que no había un motivo externo que fomentara al trabajador a buscar nuevos horizontes. Pero cuando empezó a venir la tecnología y se empezó a manifestar o a dar presencia de la globalización, los negocios se vieron forzados a tener un cambio y a estar en un entorno mucho más competitivo que al que se tenía antes en ese modelo tan rígido y definitivo de la organización. No es a ciencia cierta que todas las empresas tengan que adaptar un modelo diferente, sino que también es tomando en cuenta el talento que está siendo incorporado o del que se tiene una estimación de contratar. Las organizaciones que adaptan son modificadas, son un poco más competitivas con la nueva normalidad que se manejan. Un ejemplo claro es esta situación de COVID que hizo que todas las empresas trataran de buscar cómo los trabajos administrativos o de oficina llegaran a ser ocupados desde casa para no exponer y porque también era una obligación dictada por el gobierno y por la misma instancia de salud. Cuando una organización es rígida y mecánica en su metodología, necesita tener una demanda de estabilidad más frecuente. Esto quiere decir de que como los puestos manejan mucha información o son muy valorados, tienden a tener una fijación en su puesto continua o que las personas no den una rotación dentro de la misma empresa de una forma muy habitual, porque son puestos ya dentro de una jerarquía marcados y establecidos conforme el funcionamiento. Después podemos decir que si la empresa es un poco más actualizada y puede darse estos diferentes movimientos de personal dentro de la organización, tiene una organización orgánica. Hay personas que pueden trabajar y que yo conozco y que tal vez ustedes conocen en Guatemala dentro de una organización estadounidense, solamente cumpliendo con los estándares de talento que son requeridos. Estas son bases de cómo el tiempo vino a manifestar un cambio y cómo vino a esclarecer que se tenían que modernizar las empresas con sus esquemas y sus estructuras. Ahora pasaríamos a lo que es el desarrollo de talento. El desarrollo de talento es, en lo personal, el siguiente paso a lo que es una capacitación. Una capacitación, como dijo el compañero, es poder manifestar o impulsar al talento dentro de un ámbito, dentro de una capacidad, como dice el mismo título, pero el desarrollo es un poco diferente. Se puede decir que la capacitación quiere manifestarse a un plazo corto o mediano, pero el desarrollo trata de ver esto de una forma a largo plazo. Entonces, se dice
o está establecido dentro de los conocimientos de que todas las personas, sin importar si son altos mandos, bajos iniciales, sin importar sus diferencias personales, cuentan con un talento que debe de ser desarrollado, o eso es lo que se quiere decir, que tenemos que fomentar como empresa el talento que se va a contar dentro de la organización. Esto es un poco empírico, ya que recordemos que recursos humanos a veces no está concentrado como una fortaleza en las empresas y que muy poca vez o en pocas instancias velan por el desarrollo personal de la persona o el desarrollo dentro de las mismas funciones que emplea. Hay diferentes maneras de generar este desarrollo. Muchas son dentro de la misma empresa. Otras necesitan una mano en el exterior o como aquí lo mencionan, una asesoría o staff. Eh, voy a hacer, eh, voy a indicar algunas que están aclaradas en el libro y tratar de dar la idea un poco más concentrada o práctica de lo que son. Tenemos que tener en cuenta que este desarrollo, antes de ingresar a los factores, muchas veces eso de habilidades o conocimientos que tiene el talento al momento de ingresar. Todo esto ha sido previamente identificado por las entrevistas. Recordemos que al pasar una entrevista se nos desarrollan diferentes exámenes o diferentes pruebas que empiezan a dar puntos clave de nuestro aporte a la empresa, como también las debilidades. Entonces se supone que recursos humanos tiene una orientación de qué podría hacer o qué podría ejercer o manifestar para poder fomentar a nuestro desarrollo. Dando así, tenemos diferentes modelos para poder desarrollar, como vengo diciendo, el talento. Una de ellas es dentro de la empresa, que es la rotación de puestos. Esto no es más ni menos que hacer que las personas empiecen a deambular o a tener pruebas en los diferentes puestos que se tiene la posibilidad de abarcar dentro de sus conocimientos o dentro de su capacidad de competencia de la misma empresa, para que empiece a captar cómo es la orientación de cada uno de ellos y poderlo tener. Esto simplemente va a exponer a la persona a que tenga diferentes realidades, conceptos o entendimientos de lo que se está manejando. Otro modelo puede ser una asesoría externa o, como lo había mencionado antes, un staff. La oportunidad de trabajar previamente o anteriormente o como lo tengan esclarecidos con un departamento o una organización que nos está supervisando o que supervisa junto al gerente nuestro funcionamiento. Esto lo que va a hacer es que nos va a dar datos un poco más puntuales de cómo estamos trabajando y eso nos va a ayudar a enfocar las debilidades que tenemos y algunos puntos de oportunidades que vamos a poder ejercer con la debida orientación. Por eso es de que se dice que son externas, porque tienen un poco más de imparcialidad. Después tenemos el aprendizaje práctico, que son técnicas donde ponen al talento a trabajar en ciertos casos, en ciertas áreas o en ciertas funciones, pero completamente de lleno en ese trabajo o en esa función. Esto quiere decir de que va a tener todo el análisis o va a tener todo el tiempo para poder generar resoluciones a los problemas que se están teniendo en un proyecto o en un departamento. Podríamos abarcar otro, perdón, como son las actividades en equipo. Se dice que a veces las personas pueden identificar un defecto si tienen diferentes puntos de análisis o puntos de observación. Cuando se trabaja en equipo, lo que se hace es tratar de disminuir estos defectos mediante la observación en grupo. Se va a generar esta observación en base a un problema en específico y lo que se busca es que también se tenga mayor generación de ideas para proponer una solución o alguna alternativa. Recordemos que a veces las soluciones no siempre se pueden generar exactamente como se imaginaron, sino que hay que adecuarlas. O también solamente pueden generar o brindar una recomendación para este caso. Perdone.
También tenemos algo muy común, algo que puedo decir a ciencia cierta que todos hemos estado expuestos. Esto es un seminario o la toma de algún curso. Esto por lo general es contratado, es buscado de una forma externa que nos va a venir a dar una retroalimentación, puede ser, o algún conocimiento extra de cierto tema, de una manera más tradicionalista, a base más tradicionalista en lo que es el desarrollo, ya que solamente comparten información y es muy, muy, muy limitado la interacción. Podemos tener que son seminarios, foros o también clases. Esto sí se está recomendando últimamente, ya que toda la tecnología está brindándonos mayores oportunidades. También que los cursos no tienen que ser necesariamente extensos, sino que tienen que ser un poco más prácticos para poder contar con lo que es el interés del talento. Cuando digo talento, me estoy refiriendo a las personas o a los colaboradores internos a los cuales queremos fomentar a que se desarrollen. Perdón por la tos. Quiero comentarles también sobre un método que aquí sale mencionado como juego de empresa. Esto no es más que cuando un departamento genera un management game, que es como un caso donde puede ser a base de datos ciertos o de datos ficticios o alterados, que nos ponga en una situación de desarrollo de actividades. Puede ser personal, puede ser entre equipo o puede ser hasta entre departamento. Lo que se busca es que no se trate que el talento o el departamento no se quede estancado dentro de una zona de confort, que lo único que puede generar es disminución de ideas, disminución de participación, también puede generar la disminución del interés y por lo mismo el rendimiento no va a ser lo mismo. Estas son prácticas que yo por lo personal no he llegado a manejar o a conocer o ver, pero sí he sido casi que parte de uno al momento de tener mi entonces prueba técnica para un empleo. También tenemos otro método que es el desarrollo de un caso, que no es más que lo que menciona el mismo título. Se necesita toda la práctica de lo que se está elaborando en el desarrollo y generación de solución para un caso en específico. Por lo general, los departamentos dentro de la función empresarial son una parte esencial del engranaje de toda la empresa. Cada departamento tiene una función y cuando se genera este tipo de caso, que es un estudio de casos, perdón la redundancia, es para poder asentar lo que está fallando en un proyecto, es para poder disminuir la impuntualidad y poder disminuir los riesgos. Por lo mismo es que se genera un estudio de casos. Otro método que tenemos es la capacitación fuera de la empresa. Por lo general, estas capacitaciones son en ámbito fuera de lo laboral. Esto quiere decir de que una capacitación puede abarcar desde qué hacer en un momento de una catástrofe externa, qué hacer en el momento de un incendio, qué hacer cuando se genera algo impuntual y algo que se tiene que observar para la estabilidad o para el beneficio de las personas. Dentro de las empresas, por lo general, hay algún talento indicado que va a seguir una metodología establecida por si se encuentran en un temblor, por si hay un incendio. Todo eso tiene que ser establecido, educado y capacitado para poder tener un protocolo al cual llegar si se establece esto. Es una forma de tener un imprevisto por adelantado, solo para saber qué hacer en el momento que se presenta. También tenemos dentro de estos modelos los que son centros de desarrollo. Aquí menciona el mentoring, el coaching y asesorías. El coaching es un líder que ayuda directamente a cada talento, preparándolo, orientando e impulsando sus características más fuertes, lo que había mencionado anteriormente, que ya se tiene identificado cuál es su potencial y lo que buscamos es de que a largo plazo lo puedan mejorar o lo puedan explotar, en beneficio también de que lo gana la empresa, tener mayor
un talento más una asesoría, no sé cómo explicarlo de forma práctica, como una guía orientada hacia la misma persona de su carrera con el conocimiento previo que ha tenido la persona de mayor rango jerárquico dentro de la empresa. Esto es cuando se da en su punto más clave, se da cuando se hace de un nuevo talento para ocupar una plaza vacante. Es la persona que está por encima, tiene que tener el conocimiento de lo que generaba esta plaza para poder guiar al nuevo talento a una, ya sea a una mejoría o a seguir los procesos que se están manejando. Y las asesorías, como les dice su nombre, es brindar consejos al talento para poder mejorar el desempeño en su trabajo. El servicio de información sobre oportunidades de vacantes es la forma en la que los colaboradores saben o observan una oportunidad interna dentro de la empresa que ellos pueden, a los cuales ellos pueden postularse y tratar de optar por un crecimiento. Dentro de esto menciona lo que es el inventario de habilidades o un banco de talentos, que es cuando se reúnen todos los datos sobre las habilidades y competencias que cuentan nuestros empleados o colaboradores y se ahorran el estar buscando de una fuente externa personal que pueda ocupar una plaza. Entonces ya se tiene identificado quién podría subir, ascender. A veces es necesario en ciertos casos descender en un trabajo para poder eh, tener como prioridad el funcionamiento organizacional. Pero todo esto es en base a puntos exactos que tiene recursos humanos, el jefe, en sí cualquier persona que ya sabe qué empleado puede formular qué trabajo en ciertas situaciones. También tenemos el mapa de carrera, que es un organigrama que representa las posibles direcciones y oportunidades para la organización. Más que planificación, a punto exacto les digo que esto es como una planificación para hacer que la organización pueda generar sus funciones normalmente. Y el Centro de Recursos para la Carrera, que es la colección de material para desarrollar la carrera, como lo dice. Busca datos puntuales, busca datos que puedan ser, perdón, que puedan ser trabajados o que puedan ser desarrollados de la misma persona, perdonen. Y todo esto son métodos para el desarrollo, únicamente para el crecimiento de las personas que están dentro de la organización, con el simple hecho de generar mayor beneficio recíproco entre empresa y colaborador. Ahora nos está tocando los temas o paso a los siguientes temas, que sería como primero el desarrollo de gerente. El desarrollo de gerente se toca en primer lugar porque es quien va a dar una dirección o va a hacer la disminución de riesgos en base a sus decisiones. El gerente en sí son personas que tienen a cargo cierta cantidad de personas o ciertas funciones en las cuales son indispensables una organización y un equilibrio dirigido en equivalencia. No se puede decir en justicia porque a veces no amerita ser justo, sino equitativo, ya que se tiene que dar todo por igual dentro de las funciones empresariales. No basta con desarrollar el talento, antes es preciso desarrollar a los gerentes que nos liderarán o nos guiarán en la preparación que ellos llevan hacia guiarnos a un futuro. Perdón si a veces hago un poco de énfasis en algunas palabras o si las repito, pero esto es como lo indica el libro y como lo indica el tema. Los gerentes deben de estar preparados y capacitados para encargarse de liderar o del liderazgo que van a llevar, de motivar a las personas que van a tener a su cargo y de generar una comunicación o una administración muy eficaz para una creación o desarrollo de un trabajo en equipo. Esto es el desarrollo de jefes, es desarrollar la capacidad de poder mandar, tomar decisiones puntuales y de saber de que sin una dirección no se puede trabajar. Por eso menciona por primero a los gerentes, ya que van a ser los encargados de generar lo siguiente.
Podemos decir que el desarrollo de equipos es tratar de que todos los talentos o todos los colaboradores exploten su potencial, que exploten sus cualidades en beneficio de la empresa. Esto a base de la motivación del gerente. Recordemos que mientras más motivado esté el equipo, mejor rendimiento va a tener dentro de sus funciones empresariales o de su función laboral. Esto es desarrollado y supervisado por los gerentes. Es preciso desarrollarlo por equipo en un perfil interactivo, se puede decir, para que la unión se someta al liderazgo. Esto quiere decir evitar que ciertas personas empiecen a ver semejanza con el líder y decir yo lo hago, yo puedo optar por ello, yo puedo hacer lo mismo, porque a mí no. Entonces empieza a romper como que la paz que se ha logrado tener en el equipo. Siempre se tiene que dejar en claro que un gerente tiene que respetar y tiene que poder hacer que la convivencia sea máxima, pero también tenemos que tener que el desarrollo de equipo es indispensable, ya que el equipo es el que va a generar el 80, 90, 95% del trabajo. Y es indispensable tenerlo bien desarrollado, bien organizado y motivado en toda circunstancia para que no se desaproveche ninguna oportunidad y para poder confrontar cualquier imprevisto a futuro. Implica dos enfoques. Uno es hacia el interior y otro hacia el exterior del equipo. Esto quiere decir que al interior es tratar de tener una retroalimentación y no sentirlo tanto como que estamos teniendo fallas, sino que podemos usarlo como una motivación intrínseca para poder mejorar o para poder tener una retroalimentación que en su entonces se menciona como círculos de calidad, que es poder aportar desde la observación interna, que estamos fallando haciendo. Y la externa es que estaríamos fallando cuando ya brindamos un servicio en concreto, que esto es mencionado como el equipo externo, ya que vamos a tener una observación más puntual del producto en sí o del producto terminado. Después pasamos a lo que es el desarrollo organizacional. Es un enfoque de cambio organizacional dado por los mismos colaboradores en el equipo, que ayuda a los gerentes en una forma más directa para planificar o para formular todas las actividades a futuro. Satisface la necesidad con o sin ayuda externa. Esto quiere decir de que a veces no es tanto el involucrar una línea staff para que nos supervise o que nos ayude, sino que el mismo gerente o los mismos encargados pueden supervisar y saber qué hacer. Depende de un mini proceso, que sería a base de 3 indicadores, que primero es el diagnóstico, qué vamos a mejorar dentro de la organización, se tiene que saber, se tiene que contemplar y se tiene que definir. Eso es el primer punto, el diagnóstico. Después tenemos que tener la intervención. Intervención no es más que el acto de poder alterar la situación actual de manera planeada, sin dejar estribos sueltos, y definir cómo se va a estar llevando a cabo y planificar en el sentido de cómo va a reflejarse dentro de la organización esta intervención. Y por último, el esfuerzo es toda la energía o toda la concentración por estabilizar, mantener y reforzar la nueva situación que estamos tratando de mantener con los pasos anteriores. Por eso es de que necesitamos tener previsto el futuro de la mano de un liderazgo que contemple seguir cada paso que se tiene que llevar, tomar decisiones en el momento que se presenten y mantener la motivación, que es algo que siempre se hace énfasis en el capítulo 14, porque no podemos permitir dejar nada al aire para no tener pérdidas a futuro, pérdidas en el sentido de que para una empresa es más gasto buscar un nuevo trabajador que desarrollar el que ya tenemos. Después tenemos como mención de una forma más práctica las tácticas. No sé si me pueden... Gracias. La capacitación en sensibilizar o sensibilidad es la forma de reunir un grupo con el líder. Este líder va a ser la persona que haga de intermediario
para poder sensibilizar sobre una habilidad o una dificultad. Esto no es más de que detectaron cierta situación y la quieren mejorar. Se encontró que dentro de la organización hay un ambiente áspero. Esta capacitación de sensibilidad lo que va a hacer es mejorar el ambiente a base de, independientemente de lo que considere recursos humanos, un juego, una charla, una intervención directa, hasta en algunas instancias poder dar rebaja a un colaborador porque es el que provoca el ambiente áspero. Todo esto tiene que ser ya teniendo u observando qué es lo que se está provocando. El análisis tradicional, forma de interpretar o autodiagnosticar de las relaciones interpersonales. Eh, Cómo las mismas personas se valoran o se pueden calificar dentro de su interacción con los compañeros, con las mismas personas que se están atendiendo, con los jefes. Ese es un análisis que se tiene que contemplar constantemente, ya que las personas a veces tienden a cambiar por situación o por temporada. Es así como se trabaja. El desarrollo de equipos, más que la forma intergrupal, la modificación de comportamiento en lo cual varias personas en diversos niveles y áreas de la organización se reúnen para poder maximizar las capacidades. Esto lo hemos tocado anteriormente, pero lo vuelvo a hacer énfasis aquí. Desarrollar al equipo para mejorar las capacidades de la empresa. O no necesariamente de la empresa, sino que también para mejorar una función establecida dentro de la empresa. Se quiere mejorar la seguridad, no a toda la empresa se le va a capacitar, sino que es a las personas que intervienen directamente en este sector. También tenemos lo que, perdonen, no es nada malo, eh, consultoría de procesos. Esta es de forma intergrupal, donde cada equipo y su debido coordinador o consultor forma parte de una sensibilización en habilidades, pero independientemente. ¿Cómo puedo explicar esto? Cada persona que pertenece a un grupo tiene una cualidad, una habilidad o algo diferente, porque es muy importante este sentido, porque así podemos saber qué aporta quién, en qué y en qué lo podemos ayudar. El coordinador o consultor o gerente, como lo desean ver en el momento, lo que va a ver es que qué persona tiene un potencial diferente al de los compañeros y de eso va a partir para poderlo guiar hacia una especificación más directa. Aquí trata más que todo de poder desarrollar a la persona dentro de un grupo, pero sin dejar de lado que pertenece a un grupo. A veces las personas se desarrollan a tal punto que explotan y dicen, no, mis compañeros se están quedando un poco atrás, yo voy a buscar otra oportunidad y ahí se rompen los lazos. Lo que hace esta consultoría es tratar de mantener este lazo de integración de un grupo con el desarrollo personal o el desarrollo individual para mantener siempre la idea de somos, estamos, trabajamos y tenemos. Porque si se llega a perder este concepto, la persona simplemente ya no se identificaría con la organización y se rompen lazos, se rompen amistades, se rompen de todo lo que haya y pasaría a dar el siguiente paso, que es buscar una opción más a beneficio de. Después está la reunión de flotación, que es de forma también intergrupal. Es una reunión no de un grupo ni de las mismas personas, sino que a veces es de dos grupos o dos departamentos y que el fin es de confrontar para autoevaluarse o evaluar al otro grupo en su desempeño. A veces no hay mal desempeño, a veces no hay equivocaciones, a veces solo hay que mejorar en la manera en que se está haciendo, porque no es lo mismo hacer un trabajo con tal de cumplir que hacer un trabajo bien para uno mismo. Y esto es lo que se dice en este punto. Perdón si los hago un poco bolas, pero este punto es muy diferente. No es competir ni criticar. Cuando se dice que se juntan dos grupos o dos departamentos para hacer énfasis
en evaluar al otro, es simplemente que se busca autoevaluarse, que la persona tal vez dio por hecho que está cumpliendo su trabajo de una forma normal y esto hace que su trabajo sea cotidiano. Viene la opinión de un grupo, de un departamento o de algunas personas externas y van a decirle, mira, estás haciendo bien tu trabajo, o miren, o observen, están realizando el trabajo bien, pero no lo están complementando con motivación, con ánimo, no están dando lo extra, lo que a veces cuando uno lo reclutan es ponerse la camisa, o no sé si lo han escuchado. Y esto es muy importante, ya que si un departamento o un grupo o una persona empieza a entrar en lo cotidiano, empieza a ver como, como una dificultad de cumplir. No lo ve interior, no lo ve de su manera, de su conducta, no lo ve de sus capacidades, sino que simplemente ya no está interesado, y cuando se pierde el interés se pierde el control, y cuando se pierde el control los resultados no van a ser lo mismo. Entonces esta reunión de confrontación lo que busca en sí es poder mejorar en base a una crítica constructiva de una persona, de un grupo externo. Después tenemos como lo más importante la retroalimentación. La retroalimentación es más que contemplar los datos que hemos tenido. Todas estas tácticas son supervisadas, son vistas y son calificadas por un coordinador, por un tutor o por alguien a cargo, ya que esta persona va a ser la encargada en analizar los datos que se dieron de la organización, del grupo o del departamento, para poder tomar. Les digo, todo esto es en base a mejorar el proceso, mejorar el ambiente, mejorar y desarrollar al talento. Y por lo mismo, cuando el talento se une, ya son parte de una organización y se toman decisiones en base al beneficio de la organización. Después tenemos como uno de los últimos o el último factor a exponer del capítulo 14, de la creatividad y la innovación. Recordemos que sin innovación y creatividad no hay, sin imaginación ni creatividad no hay innovación. La innovación a veces no es hacer algo nuevo desde cero. La innovación a veces es, o a veces se puede dar en utilizar algo nuevo para nosotros, en darle otra función. Y todo esto depende de la observación o del análisis que está dando la persona que tiene a cargo este punto. Recordemos que en mercadeo tenemos diferentes categorías de producto. Como lo dije entre líneas anteriormente, un producto puede ser nuevo desde cero o algo inventado en el momento. Puede ser nuevo para la empresa, quiere decir de que cuando se están actualizando traen nueva tecnología, traen nuevos productos, o puede ser como un nuevo uso. A partiendo de esto, la creatividad es la aplicación de la imaginación. Cuando ya tenemos la imaginación, ya tenemos en la imaginación algo, la creatividad es llevarlo a un acto, llevarlo a generar una acción, un producto, y va de la mano de tratar de llevarlo con el ingenio para crear una nueva idea de manera establecida a los diferentes departamentos para que se pueda manejar de una forma más homogénea o unificada, y puede ser utilizada esta creatividad, esta innovación para solucionar un problema, para mejorar alguna situación o simplemente para salir de lo cotidiano. Pero por lo mismo, como se menciona en el título, es creatividad, es ya romper lo cotidiano, dejar que el trabajo genere estrés, sino que genere incertidumbre e interés. Perdón si lo vuelvo a mencionar. Y es esencial en las organizaciones para poder enfrentar demandas en un entorno inestable y cambiante. Como lo habíamos mencionado, hay nuevas empresas que se están adaptando o que tienen diferentes ámbitos y necesitan creatividad para poder generar un trabajo eficiente, que es lo que toda empresa busca. Todo colaborador también es lo que busca, que su empresa sea eficiente para poder generar un beneficio. Los procesos o el paso de innovación, el primero es generar una idea, tener en mente qué es lo que se quiere. El siguiente paso es determinar la viabilidad
muchas veces todo lo que pensamos no se puede generar o hacer, sino que hay que tener o contemplar los límites que se están establecidos. A veces puede ser físicos, a veces pueden ser límites legislativos, a veces pueden ser límites económicos. Entonces todo esto empieza a determinar la viabilidad de si se puede realizar. El tercer paso es aplicación final. Ya contemplado qué queremos y lo que podemos, empezamos a hacer, empezamos a ejecutar, empezamos a aplicar. Y como lo dice aquí, la aplicación final es tratar de involucrar todo esto a la forma de actuar de la organización. Y como cuarto y último en cada proceso es la evaluación de resultados, saber si está generando un beneficio o no lo está generando para seguir, para modificar, para actualizar o simplemente para retirar. Esto sería lo que contempla el capítulo 14, son los datos que nos brindan. Para hacer un pequeño resumen, a diferencia de desarrollo y de capacitación, como lo dije en el inicio, una capacitación es inmediata o a corto plazo y una capacitación es a futuro. Ninguna empresa quiere estar buscando llenar una vacante, sino que desea que el que la llene se quede y dé lo mejor. Me toca la parte 7, que es supervisión de talento y del equipo. Que esto no es más ni menos que la creación de plataformas y redes conectadas. ¿Para qué? Recordemos que toda supervisión es a base de comunicación. La palabra supervisar no significa o no quiere decir mandar. Significa supervisar, significa seguir, acompañar, orientar o mantener un comportamiento. Esto quiere decir de que vamos a tener la observación de algún jefe o de algún experto para saber si nuestro comportamiento es el adecuado. Esto puede ser sobre personas o sobre departamentos o equipos dentro de determinados límites. Se usa la palabra supervisar no como controlar, como lo decía, es seguir. Supervisar significa seguimiento. Esa es una de las operaciones o actividades que efectúan o que garantiza una supervisión. Los planes generan o necesitan una supervisión constante debido a la ejecución de una idea y de una inversión. Por eso es que se necesita una supervisión. También tenemos que alcanzar los objetivos que que se ha establecido de una manera adecuada. Y esta supervisión es regida o se rige por determinados planes, quienes siguen objetivos alcanzables, medibles y realistas para cumplir. A esto las empresas a veces le llaman misión y visión. Entonces, estos serían los objetivos a los cuales estaríamos sujetos para poder supervisar si la organización, si el talento o si el equipo está consiguiéndolo y si lo consiguen, que se puede mejorar. Y esto es el capítulo 14 y la parte 7. Me gustó mucho podérselas exponer. Gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias. En conclusión, podríamos decir que la parte del número 6 abarca la cuestión de las capacitaciones, y las capacitaciones las podríamos deducir como el proceso de formar y de darle mayor valor a la situación más importante de una empresa, que es su talento humano. Y esto se ve acompañado del capítulo 14, que es el desarrollo de talentos, equipos y organizaciones, que como bien lo dijo el compañero, es un punto extra para todas las empresas que va a venir a dar todavía más fortaleza y sobre todo va a venir a dar mayores capacidades al talento humano y sobre todo va a venir a repercutir en una mejora para la empresa, tanto en la forma laboral como en la forma económica. Eso podríamos ir concluyendo para esta parte número 6.